¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Una semana muy intensa y que ha traído noticias desde que comenzó con ese partidazo frente al Real Zaragoza hasta el día de hoy, este viernes, cuando el conjunto rojiblanco, tras haber superado ayer la eliminatoria de 32avos de final en Urriche frente a la Morevieta, hoy ha conocido el rival en el sorteo de los 16avos, el Elche, el equipo de primera división, y con morbo el retorno de Francisco al estadio de los Juegos Mediterráneos, donde ya estuvo hace bien poco con el Girona en el playoff, pero ahora como equipo de primera división el conjunto ilicitano. Pero vamos por partes. Y antes que nada, y esto sí que es ultimísima hora y sí que me parece que también es lo suficientemente importante como para que hagamos una parte en este arranque. Ahora ya iremos paulatinamente. Con la presencia del Almería en 16avos de final, una hora después de conocerse el sorteo y ese emparejamiento Almería-Elche, la Liga de Fútbol Profesional ha vuelto a modificar el partido que el Almería tiene que jugar ante el Cartagena en el inicio del año 2022. El partido, programado para las 9 de la noche del lunes día 3, se ha modificado y se jugará el domingo día 2 a las 14 horas. Domingo día 2 de enero a las 2 de la tarde en el Estadio de los Juegos, Almería-Cartagena, modificándose así para tener descanso acorde a la normativa para esa horquilla de días entre 4, 5 y 6, que es como se va a programar los encuentros de la ronda de 16avos, y por tanto, tercera hora fijada para este compromiso, segundo cambio después de haber permutado anteriormente el horario del domingo, pasarlo al lunes. Ahora vuelve otra vez a jornada dominical. Eso ha sido la última hora de hoy, ¿no? Ya veis que ha habido un montón de cosas, pero como nos gusta ir de forma ordenada, vamos después de esos titulares, así a bote pronto, ir paso a paso lo que han sido estos últimos 7 días en el conjunto rojiblanco, que nos llevan al partidazo que el Almería disputó el pasado sábado en el Estadio de los Juegos frente al Real Zaragoza. Desde luego, para quitarse el sombrero, ¿no? El conjunto rojiblanco volvió después de esos 2 empates consecutivos. Recordad que veníamos de 2 empates consecutivos frente a Huesca y a Fuenlabrada. El empate en Fuenlabrada, bueno, con un sabor, el de Huesca también, ¿no? Pero el de Fuenlabrada por esa frustración, con lo que ya perfectamente sabéis y que ahora, desde luego, ni viene a cuento ni tampoco me apetece comentar, porque fue espectacular el rendimiento que ofreció el equipo rojiblanco en ese choque frente al cuadro de Juan Ignacio Martínez. Han sido tantas las cosas buenas que se han dicho del equipo, tanto como que el técnico en sala de prensa no encontraba el calificativo, el adjetivo, ¿no?, para evaluar lo que habían sido esos 90 minutos de su equipo. Lo que está claro es que el equipo fue de menos a más, fue poco a poco encontrándose, maniatando por completo al Real Zaragoza, impidiéndole que tuviera ninguna sola oportunidad de peligro ante la portería de Fernando, que además el pasado sábado recogía ese premio como el futbolista más destacado del mes de noviembre, el mejor jugador de segunda división de noviembre, y lo celebró pues no teniendo que actuar. Durante los 90 minutos hay una estadística por ahí que habla de que fueron 7 tiros los que intentó el Zaragoza en el Mediterráneo, y de esos 7 tiros, 1 se marchó fuera, un remate en la primera parte de cabeza de Álvaro Jiménez, y los otros 6 fueron bloqueados por la defensa, o por jugadores que impidieron que el balón llegara realmente con peligro sobre la portería de Fernando. La única actuación, el único movimiento, recuerdo uno, igual fueron 2, pero un centro lateral en el punto de penalti, donde él saltó y cogió el balón arriba sin ningún problema, y bueno, fue un auténtico espectador de excepción de lo que fue luego un encuentro maravilloso, ¿no?, de sus compañeros. Volvió a marcar Sadik Umar. Y volvió a marcar Sadik Umar después de haber tenido oportunidades bastante más claras, pero bueno, en estado puro, el jugador nigeriano. Recuerdo esa acción, sobre todo la de esa vaselina que intentó en la primera parte, que se marchó por encima de la portería de Cristian Álvarez, y luego en la segunda mitad, en un muy buen envío a la contra del conjunto rojiblanco, esa presión sobre la defensa del Real Zaragoza, el error entre el portero y el defensor, pero las cosas son como son. El futbolista nigeriano se encontró con un balón sin oposición en la portería y colocó el 1-0 en el marcador para abrir la lata, para volver a marcar, pero para que veáis, aunque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, la presión que se llega a añadir el mismo futbolista, el propio Sadik, cuando las cosas no le terminan de salir bien. Llevaba, no sé si eran 7, 8 semanas sin marcar gol, 7, 8 partidos sin hacer gol. Volvió a marcar.
y no lo celebró, o sea, se quedó impávido, prácticamente con gesto serio. Nos recordó el Sadik Umar de sus primeros meses en el Almería y no estaba Bayú para agarrarle y para darle un poquito de ánimos, pero los compañeros prácticamente hicieron algo parecido a lo que el capitán gerundense del año pasado le hizo al nigeriano. Infundirle confianza, y que el gol desde luego era para que sonriera. No lo hizo en ese momento, pero sí es verdad que, bueno, se ha desquitado un poquito con lo que luego hizo en el partido de Urriche frente a la Amorebieta, donde sí marcó y ahí sí se vio de nuevo esa sonrisa. Pero desde luego el caviar del Almería en ese partido frente al Zaragoza lo puso un futbolista. Lo que pasa es que hay otro jugador que también le acompañó de una manera excepcional. Ese futbolista que pone caviar en el juego de la Almería se llama Largi Ramasani. Se inventó un taconazo para que el otro futbolista enormemente destacado del partido, como fue Alejandro Pozo, marcara el 2-0 en una acción espectacular. Y luego incluso Largi Ramasani tuvo ese lujo, después de haber marrado una acción anterior, de colocar el 3-0 en el marcador y rubricar una jornada y un partido, o una segunda parte, o los minutos que estuvo en el campo, que fueron 30, sensacionales. Tanto como que le ha dado esos 30 minutos de Ramasani con una asistencia y con un gol para ser el MVP de la jornada 21, la jornada 20 en primera división. Perdón, en segunda división, el futbolista del Almería. Así que es un privilegio, ¿no?, tener a futbolistas de este calado y sobre todo a Largi Ramasani. El partido del Zaragoza es que en realidad nos pilla ya muy lejos, ¿no?, pero aunque sea como apunte para introducir lo que ha sido luego la semana, teniendo en cuenta que la jornada además ha venido favorecida por resultados del resto de equipos que también han ido tropezando. Pues al final el Almería se ha encontrado con que con esos 3 puntos no solo suma 45, estamos hablando de que a falta de un partido para acabar la primera vuelta, el Almería suma 45 puntos, puede llegar a los 48 si gana el lunes en el Anxo Carro al Lugo, pero es impresionante. Y luego la renta que tiene con respecto a sus perseguidores es de 9 puntos. Ningún equipo, salvo el Almería, va a poder superar los 40, ni alcanzar los 40 puntos en esta primera vuelta. El único que ya lo ha hecho y superado de largo ha sido precisamente el conjunto de Rubi. 45 y 9 de diferencia con la Ponferradina y con el Eibar. Y así, de dulce, de agradable, ha arrancado, bueno, y a todo esto, acabando la primera vuelta en casa, invicto. El Almería no ha perdido ni un partido desde el 2 de abril de 2021. Pues son 9 meses, creo así a bote pronto, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, bueno, pues 8 meses. 8 meses sin perder un partido en casa. El último fue ante el Rayo Vallecano, ya lo hemos dicho muchas veces, gol de Bebé, 0-1. Después 2 partidos se han empatado en casa este año, esta temporada, ante Las Palmas y ante el Huesca, pero nadie ha sido capaz de llevarse todo el botín del Estadio de los Juegos, y eso da mucha confianza, ¿no?, en el trabajo que está realizando el equipo, no solo en el aspecto ofensivo, sino, como bien ha dicho Rubi, en el también aspecto defensivo, en toda esa estructura. Y así decía, arrancaba la semana, una semana que tenía por medio el encuentro copero del pasado de jueves, o sea, de ayer, en el estadio de Urriche. Lo primero, bueno, en el campo de fútbol de Urriche, porque el estadio desde luego tiene poco, es un campo, pues eso, un campo de pueblo, con todo el respeto, un campo enormemente modesto, un campo de tercera división, tanto como que no ha sido homologado para disputar la liga en segunda, y que solamente ha tenido la posibilidad de albergar el encuentro de Copa, porque obviamente pues las características de los estadios, teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos fuera del fútbol profesional que inician esta competición, pero que luego se van quedando en el camino, pues sí se permite utilizar, ¿no? Y así ocurrió ese partido en el campo de esta localidad vizcaína de Amorebieta. La semana ha transcurrido, bueno, sin inconvenientes, solamente la resaca de que Babic, con la quinta tarjeta, no va a poder jugar en Lugo, y por tanto ya sabíamos que en los preparativos del partido de Copa el Almería, o el técnico, iba a contar con Babic en el 11 inicial. Lo que no sabíamos es cuál era la distribución que iba a hacer del resto de futbolistas, teniendo en cuenta que, como ya ocurrió en Águilas, también en esta ocasión hizo una mezcla de futbolistas que son más habituales sobre otros que tienen menos minutos, o que en la rotación pues aparecen un poquito menos, aunque todos al final más o menos están teniendo protagonismo. Pero antes del viaje a Amorebieta, que fue el jueves por la mañana, tuvimos
y por el azar, no por ninguna otra circunstancia, la noticia, por visión directa, de que Diego Sousa no viajaba a Amorebieta porque estuvo ayer jueves en el centro hospitalario Vitas Almería. Inicialmente nos decían que no estaba lesionado, era simplemente pues una consulta médica, pero sin conocer mayores detalles. Luego ya hemos conocido, cuando acabó el partido el técnico lo dijo, que el jueves por la mañana se encontraron con unas molestias en la pierna de Diego Sousa, que optaron por no llevarlo a Amorebieta. Como el equipo descansa hoy viernes, hasta mañana sábado que no regresen al trabajo, y también en la sesión de trabajo de entrenamiento del domingo, pues evaluarán cómo está realmente Diego Sousa, si está o no disponible, y si acude a la convocatoria y acude al partido, es porque evidentemente estará plenamente disponible. Si no es así, como ya ha ocurrido con Robertone, ha ocurrido con Buñuel, ha ocurrido con los futbolistas que han pasado por un proceso de lesión, por Aquieme también en su día, pues no se va a forzar, y cuando estén más que sobradamente preparados para poder jugar, médicamente me refiero, pues entrará en la convocatoria. Así que estaremos pendientes de lo que pasa con Diego Sousa. Por tanto, la convocatoria, teniendo en cuenta que no podía estar Carrizo y tampoco Diego Sousa, ya imaginábamos que la novedad iba a ser la presencia de Caballero, así ocurrió, y así nos presentamos en el en el campo de Urriche, un campo, que con 102 por 64 sus dimensiones ya sabíamos que iba a ser complicado que tuviéramos un fútbol vistoso, y luego además con un césped que tampoco iba a estar en las mejores condiciones. Nadie lo había visto hasta ahora porque nadie había competido este año en ese terreno de juego, hasta que ayer lo hizo el Almería, y efectivamente el campo estaba muy blando. Afortunadamente no llovió, pero hace 4 o 5 días sí que había estado lloviendo durante casi toda la semana, y se notaba que el campo estaba no solo irregular en cuanto a su superficie, en el ideal de los escenarios, sino que además estaba bastante blando y se levantaba con enorme facilidad. Por tanto, el Almería tuvo que afrontar un partido rudo en cuanto a que futbolísticamente estuvo muy alejado de su patrón habitual, pero se ha utilizado en las últimas 24 horas una palabra, camaleónico. Y es que realmente eso es lo que vimos ayer en el Almería. El Almería fue un equipo muy distinto, completamente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. El Almería intentó, aún sabiendo de la dificultad, pero al final es que es inevitable, ¿no? El juego por bajo, el juego raseado, el juego de toque, intentar asociarse, pero sabiendo que eso iba a ser un hándicap y que incluso los controles eran bastante complicados, puesto que no sabías cómo te iba a botar el balón justo antes de que se produjera ese contacto, tanto para el envío como para la recepción, tanto como para el pase como para el control. De hecho, hay un detalle que este mediodía nos contaba Aarón Martínez en Radio Estadio. Este ha sido el partido, creo que han sido más de 90 envíos en largo en el partido de Copa frente a la Amorebieta. Es el partido que más veces ha jugado el Almería de forma directa, para evitar, como es lógico, la dificultad del tapete. Bueno, pues el segundo partido en el ranking de mayor número de jugadas de fútbol directo del Almería fue precisamente contra la Amorebieta, aunque no fue aquí en Urriche, sino en Lezama, pero las características un poco del equipo hicieron que ayer, unido equipo rival y terreno de juego, anteriormente equipo rival, aunque era buen césped el de Lezama, con más de 70 pases en Lezama, el Almería con el Amorebieta también fue esos dos registros más altos en cuanto a juego directo. Eso se sabía que iba a ocurrir, había que hacerlo bien. Aunque fuese muy tosco, aunque el partido fuese muy poco vistoso, fuese muy aburrido, ¿no? Pero bueno, sabíamos que era un partido de calle, era un partido, hoy lo ha calificado también muy bien Aarón, era un partido de calle, era un partido de barrio, y ahí el Almería tenía que manejarse bien, y lo hizo muy bien, controló el partido desde el principio hasta el final. Es verdad que alguna acción, de hecho Macariche, antes del gol, detuvo un balón dentro del área en un remate de cabeza, pero iban a ser jugadas de ese tipo, ¿no? De ese perfil, de balones que puedan llegar colgados, centros laterales o rebotes, imprecisiones en la salida o en los envíos, y ahí había que estar atento. Macariche lo estuvo para evitar el primer gol. Luego después llegó la jugada de uno de los futbolistas más destacados. Yo ayer destacaría 3 jugadores. 2 marcaron gol y uno no marcó, pero desde luego hizo un partido con características muy similares
a lo que hasta ahora estamos acostumbrados de otro futbolista que es el habitual titular. Y me refiero a Juanjo Nieto. Ayer Juanjo Nieto era titular, jugó todo el partido y le vimos muy profundo, le vimos concentrado defensivamente, le vimos muy físico. El partido era para ello, pero había que hacerlo, y lo hizo. Con el balón, intentando ser muy profundo, insisto. Juan Villar ocupaba ese carril por la banda derecha, pero hacía los movimientos naturales que le salen a Portillo por buscar ese paralelismo para que no viera el partido. Jugar muy por dentro, no estar tan abierto. Juan Villar dejaba el carril a su compañero y él estaba más en labor asociativa, se pegaba también incluso al área para apoyar jugadas ofensivas o de remate en el arco, en la zona, en el área de Sáizar. Y me pareció Juanjo Nieto que fue uno de los futbolistas destacados ayer del Almería. Y luego están los dos que marcaron gol. En un partido muy gris, porque no había otra opción, era o negro o gris, y lo gris es lo ideal, ayer. Sadik Umar por fin volvió a marcar, bueno, por fin volvió a sonreír, porque marcar ya había marcado el sábado anterior frente al Zaragoza. Segundo partido consecutivo que marca, abre la lata, lo hizo ante el Zaragoza, lo hizo ayer ante el Amorebieta, y ayer sí se le vio sonreír, un centro desde la derecha, un remate en zona de delantero, y el 1-0 en el marcador, el 0-1 en el marcador en la primera parte para llegar al descanso con esa ventaja. Luego llegó la segunda mitad, llegó la acción de Makarice con ese error, para mí creo que es un error casi grosero, se puede llegar a entender porque le bota un poquito antes o casi justo en el momento en el que la pelota y el guante contactan en el espacio y el tiempo. Igual ese bote también se ve afectado porque el césped no estaba del todo bien. No lo sé, estas dos últimas afirmaciones del bote y del césped, digamos que son más intuición que confirmación, porque después de ver las imágenes creo verlo, pero tampoco lo tengo claro. Me parece que el remate era perfectamente controlable y Makarice pues hierra, ¿no? Falla y bueno, desgraciadamente, otra vez con el Amorebieta, otra vez, bueno, dejando una sensación de algo de inseguridad y bueno, pues fue un error, insisto, bueno, no llegó a ser dramático porque afortunadamente el susto nos duró solo 4 minutos, pero bueno, yo creo que perfectamente evitable. Y duró 240 segundos, el susto del empate a 1 hasta que otra vez el Almería iba por delante en el marcador. Una jugada de Apia por la izquierda, tenía Sadik y tenía Juan Villar para el centro, Sadik primer palo, Juan Villar segundo palo, yo pensaba en directo que iba a hacer un centro. Y no sé por dónde, luego en la repetición se vio que, bueno, Sáizar, entre el palo y Sáizar había un pequeño hueco y el portero pues podía haber hecho más, creo. Pero al final la pelota acaba en el fondo de la portería, 1-2, y a partir de ahí pues el Almería, la verdad, quiero recordar que sufrió poco. Supo manejar perfectamente y al final, objetivo cumplido, eliminatoria superada con una alineación donde sorprendía ver, por ejemplo, a la pareja habitual titular en los centrales como Chumi y Babic. Akieme ayer fue titular, Juanjo Nieto en la banda derecha, es decir, tenemos unos 4 del fondo ayer que eran perfectamente titulares y que de hecho, pues yo creo que fueron en algún partido de los primeros de competición. En el centro del campo me pareció extraordinario el trabajo que hizo Javi Robles en lugar de César de la Hoz, primero como pivote y luego como volante. Cuando entró César y adelantaron al almeriense, estuvo como volante, incluso pues casi como media punta en algunas ocasiones. Muy bueno, me pareció de verdad muy bueno cómo va evolucionando el chaval. Curro y Robertone completaron los puestos de medios centros, de volantes, y luego tuvimos a Juan Villar, a Apia y a Sadik, los 3 jugadores de posición más ofensiva. Luego hubo alguna rotación, terminó el equipo jugando pues con prácticamente todos los defensas, porque se adelantó Akieme, entró Iván Martos, entre tercer central y lateral izquierdo en una posición ahí intermedia. También se protegió bastante con César, es decir, con el 1-2 en el marcador, y en los últimos minutos el técnico lo que quiso es cerrar el partido, y ya que se había hecho el trabajo sucio, ahora ya no emborronarlo con algún tropiezo absolutamente innecesario. Y al final la eliminatoria se superó, era lo que se pretendía, el equipo ha regresado esta mañana y en el momento en el que llegaba a Almería, unos instantes prácticamente después, conocía el rival que ha quedado hoy emparejado con el conjunto rojiblanco para la ronda de 16avos de final. Es el Elche, equipo de primera división. Ya sabíamos que todos los equipos de primera división iban a jugar fuera y iban a quedar emparejados con los 11 equipos de segunda, más los que llegaban de la primera ref y de la segunda ref. Por cierto que en este último caso el equipo de menos rango de esta próxima ronda copera es el Atlético Mancha Real, que ayer eliminaba 1-0 al Granada en el Polideportivo de la Juventud.
en Mancha-Real, en Jaén, y gol de un almeriense, José Enrique, un chaval de Almería, que estuvo unos meses en el filial, estuvo un par de temporadas en el Polideportivo Almería, estuvo también en el Burgos Promesas, en el Club Natación, que ha sido su club, digamos, de toda la vida, Los Molinos, y durante las 3 últimas temporadas está en el Atlético Mancha-Real, pues fue el autor del gol para dar el pase a la ronda de 16avos, un Mancha-Real que se va a enfrentar al Athletic de Bilbao, dicho sea de paso. Pero a la Almería le ha tocado el Elche, con el morbo de volver a ver a Francisco en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, partido de competición oficial, Francisco en el banquillo de un primera, como el Elche, el Almería, caminando hacia esa máxima categoría con un ritmo, bueno, pues, y con un paso firme. Además, no solo viene Francisco, sino que viene Piatti, viene Fidel Chávez y viene incluso Raúl Guti, ese futbolista que estuvo y no estuvo fichado por el Almería y que al final pues tomó la decisión de marcharse a Elche en lugar de firmar por el Almería como tenía pactado y como tenía, bueno, pues prácticamente cerrado a falta, pues eso, de la rúbrica, y por eso no terminó en esa concentración de Marbella. Y ahora solo queda saber la hora del partido. La horquilla es 4, 5 y 6 de enero. Esta eliminatoria de Copa del Rey, como comentábamos al principio, el otro titular del día ha sido el hecho de que se ha modificado el partido frente al Cartagena, se ha vuelto a colocar en domingo en lugar del lunes, como se había puesto en última instancia, así que la Almería-Cartagena, domingo 2 de enero, 2 de la tarde. Ahí se jugará el partido, creo que es una buena noticia. La afición de Almería quería jugar en una hora normal y no ni en día de semana, ni tampoco en horario nocturno, ¿no? Así que podremos tener una buena entrada para arrancar el año 2022. Y luego los aficionados de Cartagena, que también tendrán la posibilidad, saliendo a las 11 de la mañana de Cartagena, llegan más que sobradamente a Almería para ver el partido, para estar antes. Pueden venir más pronto y desayunar en Almería, que es lo que toca, ¿no? Pero bueno, no habrá ningún problema para que puedan estar aquí y puedan disfrutar de un buen aperitivo futbolístico a las 2 de la tarde. Y luego llegará el encuentro de Copa y todo lo que esté por venir. Ojalá, ¿no?, que el Almería sea capaz de pasar esa ronda y de seguir adelante, puesto que el técnico ya ha dicho que quiere seguir caminando en esta competición, mientras que así se lo permita el rendimiento y los resultados. También la clasificación y esa ventaja con respecto a la tabla en segunda división le permite a la Almería poder jugar con esa Copa del Rey con más tranquilidad y no con la exigencia igual de estar pendientes de no fallar en Liga, que tampoco es que pueda fallar, pero sí que le da más seguridad ese colchón. Y por ahí pues el Almería puede tener una posición privilegiada para seguir afrontando los próximos, o el próximo, de momento es uno, ante el Elche, peldaño de esta Copa del Rey. Y así llegamos a, bueno, y lo de Diego Sousa que decíamos, ayer no viajó, vamos a ver mañana y pasado ese problema en la pierna, si realmente es importante o no se le va a forzar, si está para viajar a Lugo estará, y si no, pues se quedará sin desplazarse y ya pues iniciará vacaciones antes de preparar ese partido frente al Cartagena y luego la Copa del Rey. Y para Lugo, pues no tenemos a Babic y por tanto la primera incógnita es o confirmar lo más normal, lo más probable, e incluso a nivel de gestión de grupo, podríamos decir que recomendable, y yo creo que es lo que va a hacer Rubi, es utilizar a Iván Martos como como central zurdo junto con Chumi. Y el resto de futbolistas, pues ya es cuestión de la decisión que tome el técnico para esa alineación, puesto que igual que no le ha afectado que jugaran ante el Zaragoza para afrontar la jornada copera de ayer, tampoco va a condicionar que los jugadores que ayer fueron titulares ante el Amorebieta lo puedan volver a ser, sino todos, algunos, sobre todo los más habituales, en el partido del Anxo Carro para despedir este año 2021. Ojalá que el equipo rojiblanco sea capaz de alcanzar los 48 puntos. Sería impresionante, sería de locos, ¿eh? Llegar a los 48 puntos al final de la primera vuelta. Estaríamos hablando de que la proyección de resultados nos daría 96 puntos, que es una auténtica barbaridad. Vamos a ver qué tal. Por cierto, aquí os cuento, ayer fue nuestra primera experiencia, pero como vamos a darle continuidad, pues ya os lo voy avanzando. Bueno, en realidad, sí, no sé cómo lo vamos a hacer, porque el próximo partido, lo digo a nivel tecnológico, porque el próximo partido es en casa y estaremos en el estadio, pero bueno, vamos a intentar, supongo que habrá soporte técnico para que podamos hacer, como hicimos ayer, bueno, lo cuento, a ver,
Ayer dimos el partido de Copa del Rey por Twitch. Obviamente no podemos dar imágenes del choque en sí, sí de los comentarios y de la narración. Así que en el canal de Twitch Juan Antonio Manzano, si no lo habéis visto, pues podéis ir, no sé si es suscribir o apuntaros o darle clic, yo qué sé, uniros a la comunidad Twitch de este canal y la Copa del Rey pues la vamos dando por ahí como hicimos ayer en el partido frente a la Morevieta. Bueno, que os dejo, que tenemos un fin de semana tranquilo, sábado y domingo, veremos pasar los rivales a ver qué resultados sacan y veremos si la ventaja la podemos ampliar, mantener, conservar, mejorar el próximo lunes, pero de momento tranquilidad hasta que el próximo, insisto, lunes a las 9 de la noche, desde las 8 en Radio Estadio, en el 102.2 de la FM, en onda0.es/Almería y en la aplicación de Onda Cero, os contaremos todo lo que pasa en el Ancho Carro. Antes, a las 3, estaremos el próximo lunes con toda la previa del partido que despide este año 2021 tan espectacular. Que tengáis un buen fin de semana, abrigaros porque parece que va a hacer fresquito y que nada, que nos seguimos viendo cada semana aquí en este vídeo semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Cuidaros, adiós.